Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 15 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Lorena Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben que ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantenga un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por nuestras cuentas en Internet, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir, como es natural, la mañana de hoy. El Grupo de Lima hizo último llamado a suspender los comicios. Ayer hubo una reunión donde asistieron ministros de Asuntos Exteriores, pero también de Finanzas, porque se preparan a actuar en caso de que el gobierno se resista a escuchar esta solicitud. Tibisay Lucena ratificó que serán sancionados quienes pidan no votar. Lo cierto es que no figura en nuestra Constitución, en las leyes, ninguna prohibición para no asistir, todo lo contrario, es un derecho que está consagrado en la Constitución. Si usted no quiere votar, en fin, esto no conlleva ninguna sanción. Insiste en que las elecciones han sido convocadas por una autoridad ilegítima. Esto es el Grupo de Lima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional, independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. El canciller de México, Luis Videgaray, leyó el comunicado en el cual el grupo reitera la condena al régimen autoritario de Venezuela, que ha violentado las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y ha convocado un proceso electoral ilegítimo y carente de credibilidad. Hay que decir que ayer el presidente Juan Manuel Santos decía en un foro en Madrid que no iba a reconocer el resultado de las elecciones, que no son democráticas, no son limpias, ya tienen un resultado previsto, que lo que busca es perpetuar un régimen represivo en el poder, y esto provocó la reacción de Nicolás Maduro, que nuevamente insultó al mandatario colombiano. Los obispos venezolanos exhortan a no agravar la crisis del país. En un nuevo comunicado de la Conferencia Episcopal insiste en que se posterguen las elecciones para el último trimestre de 2018 en vista de la espiral de conflictos que vive el país. Hay un párrafo especialmente aleccionador y vamos a iniciar conversación con nuestro invitado a partir de este tema. Tal como están concebidas, dicen los obispos, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirle a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Y lo cierto es que lo que está ocurriendo con las finanzas de nuestro país, puede llevarnos justamente a un escenario de esta naturaleza, si no estamos ya, ni el gobierno ni la oposición se refieren a la profundidad del tema. Ayer, entre otras cosas, el ministro de Finanzas de Curazao confirmaba que ConocoPhillips confiscó productos de petróleos de Venezuela en la isla. La petrolera estadounidense ConocoPhillips confiscó productos pertenecientes a la petrolera venezolana desde la refinería Isla, que opera en Curazao. Esto lo dijo el ministro de Economía y Desarrollo del país caribeño a la agencia Reuters el domingo, y esto representa un duro golpe para las finanzas del país. El profesor Francisco Monaldi decía ayer, hace algunas horas, que si se confirma que, por ejemplo, China no va a ofrecer periodo de gracia a nuestro país, y suben los pagos de 50 a 70 miles de barriles para China, volvemos a casi 1 millón de barriles que no generan caja, y esta es la situación. ¿Cómo sobreviven a esta debacle? Esto lo preguntaba el profesor Monaldi. De esto vamos a conversar con nuestro primer invitado, el diputado Jorge Millán, diputado por Caracas, dirigente de Primero Justicia, conoce perfectamente la situación de Petróleos de Venezuela, ha denunciado la corrupción en la industria. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Ciertamente,
como tú lo dices, la situación de nuestra industria básica, el pulmón y la columna vertebral de la economía, que es PDVSA, es desastrosa. Eso lo venimos denunciando desde que el Parlamento se instaló. Y bueno, lamentablemente las denuncias que hemos hecho se han convertido en realidad. Hoy vemos cómo PDVSA está produciendo aproximadamente 1.400.000 barriles diarios, prácticamente baja 40.000 barriles diarios mensuales la producción. Tenemos una deuda productiva, que es la que tú referías, que hablaba Bonaldi, que debemos petróleo en forma para pagar deuda a China, a Rusia, a India, se le da petróleo a Cuba y todavía algunos países del Caribe. También tenemos una deuda financiera altísima, tenemos deuda comercial, y bueno, tenemos estos litigios, que uno de ellos es ConocoPhillips. Este es uno de los primeros de ConocoPhillips, hay otro todavía que es una demanda por el doble, que está generando unas consecuencias en la capacidad de distribución de crudo enorme. Estamos hablando de que podrían estarse comprometiendo 300.000 barriles que tenían que ser procesados en la refinería Isla para luego algunos de ellos ser enviados a China. Entonces, es una empresa que hace agua, y al hacer agua, obviamente también hacen agua los pocos ingresos que tiene Venezuela, porque recordemos que de ese petróleo que estamos produciendo, que cada día es menos, hay que dedicar a la producción interna y a pagar los compromisos de deuda petrolera. Y además de eso, el número mayor de producción que hay hoy es de las empresas mixtas que el 40% no es del Estado, por lo cual ese petróleo hay que descontarlo. Entonces, estamos realmente frente a una situación alarmante, situación además que al cristalizar, al ser viable el embargo de petróleo y de propiedades que pueda tener PDVSA, es un incentivo para que otras demandas que andan por ahí en el aire, y para que los tenedores de bonos entonces se animen a tomar acciones contra Venezuela, y las consecuencias de esa situación, si ya es terrible la situación económica para Venezuela, van a ser mayores. El gobierno ha denunciado que tiene una persecución política, pero hoy podemos ver que la propia Cuba se hizo de las acciones de una refinería porque Venezuela no estaba pagando. Entonces, aquí lo que hay es un desastre económico y financiero, un desastre gerencial, como ocurre también con las plantas termoeléctricas y con el sistema eléctrico venezolano, que ha llevado a Venezuela a esta crisis impensable después de haber recibido los recursos que hemos recibido. Bueno, diputado, tengo que preguntarle, yo me voy a detener en este extracto del documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Los obispos insisten en pedir al gobierno que postergue las elecciones, esto parece imposible. Ya hemos escuchado al presidente Nicolás Maduro, a otros dirigentes del PSUV, como su vicepresidente, reiterar que, bueno, aquello de que llueve, trueno, relampaguee, el evento del domingo se va a celebrar. Lo cierto es que los obispos lo dejan claro, tal como están concebidas, sin las suficientes garantías, identifican todo proceso electoral libre, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirle a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Y creo que lo que tenemos enfrente, no se ha explicado suficientemente para que los venezolanos sepan lo que viene. Si el gobierno consigue su objetivo de perpetuarse en el poder y no hay ningún cambio en la actual situación, bueno, lo cierto es que nos vamos a quedar prácticamente con recursos muy limitados para hacer frente a los compromisos internamente. Ayer el economista Orlando Ochoa, por ejemplo, decía: los tanqueros venezolanos infectados con crudo no pueden salir de Venezuela sin riesgo de ser embargados. La carga en territorio y aguas holandesas y probablemente de otras islas, la capacidad de exportar crudo e importar combustible está severamente restringida. El impacto es enorme, sin contar las sanciones, las medidas que ya maneja el Grupo de Lima, si esto continúa, si esto avanza. Quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, nosotros hemos alertado que Maduro es más miseria, que este proceso del 20, como lo ha catalogado la comunidad internacional, como lo ha catalogado el Frente Amplio, la Unidad Democrática, Primero Justicia, las fuerzas de oposición, es un gran fraude. Yo creo que es propicio todavía para que los que crean en Venezuela, quieran luchar para salvarla, se retiren de ese proceso. Nosotros
debemos pensar que los procesos electorales son procesos de los ciudadanos, no son procesos de los gobiernos para perpetuarse en el poder, y por eso no podemos participar en este fraude. Y es evidente, o sea, este es un señor que ha destruido el país en el poco tiempo que está como presidente. Sería impensable, sería irracional creer que después que ha destruido a Venezuela, al pasar mágicamente el 20 de mayo, él va a resolver algo. Todo lo contrario. Y siendo un presidente que había sido producto de un proceso electoral cuestionado, el resultado, pero donde todo el mundo participó, no ha podido hacer las cosas. Imagínense después del 20 que va a ser un presidente ilegal y sin legitimidad de origen, con un mundo libre, democrático, que ve inaceptable las condiciones de vida a las cuales han sometido una población, que ven inaceptable que el gobierno no haga nada frente a la crisis humanitaria, que ven inaceptable que a pesar de la crisis sigan robándose el dinero y las personas del gobierno estén con cuentas millonarias en el mundo, que ven inaceptable que la crisis venezolana esté perjudicando también a sus economías, porque es una diáspora, es una salida de venezolanos del país que obviamente afecta severamente la situación económica de cada uno de esos países. Ya lo ha dicho los Estados Unidos, estamos hablando de una crisis continental, y bueno, los países del mundo están haciendo presión, están levantando su voz. Eso no quiere decir que nosotros los venezolanos no tengamos que hacer. Nosotros estamos convencidos que después del 20 se inicia una nueva etapa de lucha, una etapa que va a traer el cambio en Venezuela, pero que pasa por todos tener claro que no hay cambio si no luchamos. Nosotros no podemos estar esperando que alguien nos resuelva el problema. Ya hay muchos factores que están ayudando, los venezolanos tenemos que poner nuestro grano de arena. Ahora, diputado, a propósito del grano de arena que hay que aportar, ayer el Grupo de Lima, 14 países que suscribían este acuerdo, incluyendo los Estados Unidos, lo dejaban claro. Como resultado de la reunión de trabajo, los participantes intercambiaron información, analizaron los posibles escenarios, identificaron una serie de acciones que podrían tomar de manera colectiva o individual después del 20 de mayo en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario. Ya la comunidad internacional se prepara para lo que puede suceder. ¿Cuál es el planteamiento de la alternativa? Llama poderosamente la atención que incluso a estas alturas, y tomando en cuenta lo que viene, lo que la Iglesia Católica ha calificado como posible catástrofe humanitaria, no existan puntos de encuentro entre los factores que hacen bien en la oposición venezolana. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que más allá de tener diferencias en determinados aspectos, la oposición venezolana está clara en que el cambio tiene que llegar, reconoce el rol internacional, entiende que los venezolanos tenemos que hacer nuestros aportes. Yo creo que hay más coincidencias que diferencias en términos reales. Tenemos un grupo que ha sido coaptado por el gobierno, por los dineros de Nicolás Maduro, para colaborar con ese proceso electoral y de una u otra forma engañar o generar una falsa expectativa con un país que está acostumbrado a resolver sus problemas de poder por la vía electoral. A todos nos cuesta tener que no participar en un proceso porque estamos acostumbrados a las elecciones. Palabras que soplan en el viento, palabras menos, palabras más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y le preguntamos al diputado Jorge Millán cuál es la agenda a partir del 16. Ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral reiteraba la prohibición de manifestaciones o protestas en las vísperas del evento que han convocado para el próximo domingo. ¿Lo escuchamos? Bueno, estamos invitando el día miércoles a concentrarnos en la Plaza Brión y marchar hacia la OEA para seguir exigiendo elecciones libres y transparentes y denunciando esta farsa electoral, y también, por supuesto, invitando a la gente a que no se sume a legitimar a Nicolás Maduro. Hay que tener muy claro que el 20, el que asista, el que participe, lo que estaría es legitimando una dictadura que, como ya lo dijo la conferencia episcopal, lo que nos va a traer es más miseria, más hambre. Y luego tenemos el día 20, estamos invitando a que las personas se congreguen en su iglesia o en su culto, que vayan con las banderas de Venezuela y que allí demostremos el gran pueblo de Venezuela que está en contra de la farsa, está en contra de Nicolás Maduro, versus un proceso electoral, o no un proceso electoral, frente a una simulación que lo único que pretende es dar la sensación de que Maduro ha sido electo y que tiene 6 años más en el poder. Eso es un mito, porque después del 20 los problemas se van a agudizar, como se ha dicho. Sería un gobierno más débil, a pesar de que quiera venderse como más fuerte, porque acaba de salir de un proceso. Recordemos que Pérez Jiménez cae meses después de haber hecho un plebiscito donde no participó nadie. Él pretendía que con el plebiscito iba a poder mantenerse en el poder, y a los meses cayó porque el país no aguantaba esa dictadura. Así está pasando en Venezuela. Hoy en día, cuando tú vas a las calles, ves protestas espontáneas, y lo que hay que hacer es que cada uno de los venezolanos nos comprometamos con defender nuestros derechos, con rebelarnos a una autoridad usurpada, y eso pasa por el propio 20. Si ella dice que nosotros no podemos hacer nada, vamos a nuestra iglesia, van a meter a millones de venezolanos en las cárceles, no tienen capacidad para eso. Gracias, diputado Jorge Millán, por atendernos, acompañarnos. Se suma a nuestra mesa de debate José Toro Hardy. Él es experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gusto de estar contigo y con tu público una vez más. Un gusto conversar con nuestro invitado. Y yo iniciaría yo insisto, de esta advertencia que hace
los obispos en este comunicado exhortando o pidiendo que se suspendan los comicios, este evento convocado para el domingo. Ellos aseguran que lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, puede agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Y decíamos que probablemente ni el gobierno ni la oposición le están hablando claro a Venezuela sobre la gravedad de lo que está ocurriendo con la industria. Ayer, el ministro de Economía de Curazao confirmaba lo que está ocurriendo con las instalaciones de petróleo de Venezuela en la isla. Él decía que la petrolera estadounidense ConocoPhillips confiscó productos pertenecientes a PDVSA desde la refinería Isla que opera en Curazao, y el impacto que esto tiene para las finanzas es enorme, tomando en cuenta que cae la producción un mes más en nuestro país, y probablemente China, esto está por confirmarse, no va a ofrecer un periodo de gracia, no va a renovar el periodo de gracia a Venezuela con relación a los compromisos que tenemos con ese país. Yo quisiera un primer comentario de nuestro invitado acerca de este tema. Bueno, ciertamente la situación de Venezuela parece haber entrado en una suerte de callejón sin salida. Cuando encontramos que padecemos la mayor hiperinflación del mundo y que el cielo pareciera ser el límite que puede tener esos niveles inflacionarios, porque cada vez más la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central está alimentando ese proceso que es devastador para los ciudadanos venezolanos. En segundo lugar, la caída del Producto Interno Bruto también es dramática. Una hiperinflación mezclada con una contracción de la economía ciertamente arrincona a los pobres ciudadanos, al venezolano que no haya cómo hacer, y muchos están simplemente tratando de huir de esta situación yéndose al país. Pero después está la posición, tal como acabas de decir, lo que está diciendo la Conferencia Episcopal, haciéndole un llamado al gobierno a interrumpir este proceso electoral que pareciera que lo que puede es desencadenar males mayores. La suerte de ultimátum que le está dando el Grupo de Lima a Venezuela, y en medio de esta situación, pues la demanda de ConocoPhillips, que afecta severamente la capacidad de exportar de Venezuela, de esas inversiones que nosotros tenemos en las islas del Caribe, particularmente en las holandesas, en lo que es Curazao, Aruba, Bonaire y San Eustoquio, dependen cerca de 400.000 barriles diarios de las exportaciones venezolanas. La refinería de Curazao siempre ha estado vinculada al sistema interno de producción del país, pero allí se procesan y se producen un tipo de petróleo, se importa petróleo desde el exterior, crudos livianos que son depositados en un gran terminal que tenemos en Bonaire, se llama Borca, que sirve para mezclar los crudos extrapesados de Venezuela con los crudos livianos esos que se importan. En fin, es como una situación dramática, con el agravante de que la decisión de la de ConocoPhillips, en el caso de ConocoPhillips de la Cámara Internacional de Comercio, pareciera a su vez desencadenar muchas otras acciones de muchas otras empresas que ya han ganado decisiones contra Venezuela en arbitrajes internacionales y que estaban buscando algún mecanismo de cobro que no fuese tan marcado. Pero ahora todas van a ir, es como un efecto dominó. Cayó la primera pieza y empieza a hacer que todas las demás quieran actuar al mismo tiempo. Venezuela tiene severamente limitada en este momento su posibilidad de exportar petróleo. Tenemos, según cifras que he visto por allí, más de 82 tanqueros que están anclados en las costas venezolanas porque no se atreven a salir a otros puertos de destino por temor a ser embargados. ¿Cómo se maneja esta situación, María Alejandra? La situación es una situación verdaderamente crítica. Y por cierto, quiero agregar algo. Frente a estas decisiones de la Cámara Internacional de Comercio, que por cierto vienen a sumarse a otra decisión del CIADI en el mismo caso de PDVSA, cuyo monto, que ya perdimos, pero cuyo monto aún no ha sido anunciado. Bueno, frente a esta decisión y la cantidad de veintitantos casos que ya hemos perdido en arbitrajes internacionales, lo que le oímos al gobierno decir
es que hay una suerte de conspiración internacional contra Venezuela. Bueno, yo quiero aclarar, eso no es ninguna conspiración, eso es que Venezuela no ha cumplido con las condiciones que había fijado en los contratos. Y por cierto, en caso de ser una conspiración, a esa conspiración se suma también Cuba, porque acabamos de ver hace poco más de un mes que Cuba tomó el 49% de las acciones que PDVSA tenía en la refinería de Cienfuegos, alegando que falta de pago de los servicios prestados por parte de Venezuela. De manera que por donde quiera que veamos, estamos en un callejón sin salida. Ahora, el impacto real, puertas adentro, le pregunto a José Torojardi, para un país que depende de la exportación petrolera y que produce hoy día el 25% de los alimentos que consume. Así es, mira, el 96% de todos los dólares que recibe Venezuela provienen precisamente de la actividad petrolera. Si la actividad petrolera está cayendo en términos dramáticos, primero porque la producción petrolera se ha venido a pique, después de haber producido casi 3.600.000 barriles diarios hace 2 décadas, hoy estamos en 1.400.000 y algo, según nos dice la OPEP. La producción ha caído. Las exportaciones aún más, porque no todo el petróleo que producimos lo exportamos, o al menos lo exportamos cobrándolo. Pues no hay dólar, y al mismo tiempo no se producen alimentos en el país, hay que importar los alimentos ante la caída dramática de la producción. El gobierno había expropiado más de 5 o 6 millones de hectáreas en el sector agrícola que antes eran productivas y ya no lo son. Por lo tanto, para alimentar a Venezuela hay que importar los alimentos, pero no hay dólares para importar los alimentos. Y el sector que provee los dólares está estrangulado. De manera de que el impacto lo vamos a sentir todos los venezolanos por vías de mayor inflación, de mayor escasez, de mayor crisis humanitaria, muy probablemente de escasez de gasolina y bueno, todas las consecuencias que se pueden derivar de esas situaciones. Ahora, ¿a partir de qué momento? Le pregunto a José Torojardi, porque la situación luce complicada, por decirlo menos. Citábamos un poco más temprano al economista Orlando Ochoa, él decía, los tanqueros venezolanos infectados con crudo no pueden salir de Venezuela sin riesgo de ser embargada la carga en territorios y aguas holandesas. Más adelante decía, la capacidad de exportar crudo e importar combustible está severamente restringida, el impacto es enorme. Y Francisco Monaldi decía lo que le comenté, que probablemente si se confirma que China no va a renovar periodo de gracia, bueno, esto también va a tener digamos un impacto sobre las exportaciones. Yo quisiera conocer si es posible, en qué momento esto lo vamos a sentir con toda su fuerza. ¿Lo escuchamos? Mira, María Alejandra, lo estamos sintiendo. Lo que pasa es que lo vamos a sentir cada vez más. Cuando nosotros vamos cada vez que vamos a comprar alimentos y vemos el aumento brutal de los precios que está experimentando, eso es la consecuencia de lo que está ocurriendo. Cuando vemos más millones de venezolanos huyendo del país por temas porque no consiguen alimentos, o porque no consiguen medicinas, o simplemente porque no consiguen futuro, eso es parte del colapso. Cuando es un conjunto, cuando no conseguimos trabajo, cuando vemos a los venezolanos, cosa que nunca nos habíamos imaginado, tratando de buscar comida en la basura, cosa que es un drama cada vez más frecuente en Venezuela, eso es parte de lo que estamos sintiendo. Cuando vemos los servicios públicos que ya no funcionan, cuando no hay agua, cuando no hay luz, eso es parte del drama. Y ese drama se está profundizando hasta que va a llegar un momento en que va a ser inmanejable, ya no es inmanejable la situación. Y frente a esto, para colmo, el gobierno lo que hace es presentar una farsa electoral. Todos sabemos que allí más del 80% de los venezolanos no respaldan esta situación, pero aparentemente quien cuenta los votos es quien va a tomar la decisión. Eso lo que va es a desencadenar situaciones mucho más severas. Por ejemplo, 88 países han dicho que no reconocerán el resultado de las elecciones, pero ayer vimos una suerte de ultimátum del grupo de Lima, donde le dicen a Venezuela, por última vez les pedimos suspender ese proceso, que no cumplen con los estándares internacionales ni ofrecen garantías. Bueno, frente a una situación como esa, uno
se imagina que si Venezuela sigue adelante, la consecuencia será una ruptura de relaciones con esos países. ¿Cómo puede un país vivir aislado en medio de estas circunstancias? A veces a uno le dice, bueno, pero Cuba le pasó algo parecido y ya vemos ese régimen lleva 60 años. Y eso no fue así. Cuando ocurrió aquello, Cuba fue la alternativa a una tercera guerra mundial. Recordemos la crisis de los cohetes y las actuaciones de Kennedy y Khrushchev. Pero a raíz de aquella situación, si el gobierno de Castro pudo mantenerse, fue porque la Unión Soviética se echó a cuestas a Cuba y con más de 8.000 millones de dólares al año la mantuvo durante muchísimo tiempo. ¿Quién está dispuesto a darle 8.000 millones de dólares al año o mucho más que requeriría Venezuela para mantener a este régimen? Eso no existe. Esto está en pleno proceso de colapso, María Alejandra. Ahora, yo le pregunto a José Torojardi, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, ¿quién es el responsable de esta situación? Porque el gobierno acude al argumento de las supuestas sanciones, pero lo cierto es que quien decidió sacar a 20.000 profesionales absolutamente especializados en la industria fue esta administración o el expresidente Chávez, quien decidió que Petróleos de Venezuela se dedicara a otros temas distintos a la producción de petróleo, fue justamente el expresidente Chávez. Y en la actualidad, bueno, la actual Junta Directiva no da ninguna respuesta oficial sobre lo que está ocurriendo, más allá de emitir comunicados que finalmente son retirados inmediatamente de las redes sociales. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, fíjate que todo el problema arranca precisamente donde tú lo dices. En su campaña electoral, cuando era todavía comandante Chávez, fue el que más se opuso a la apertura petrolera. Ya se había firmado los convenios de los contratos de la apertura petrolera después de un amplísimo proceso de licitaciones que habían sido ya ratificados por el Congreso Nacional, que habían sido ya recibido el visto bueno por la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que hace Chávez al llegar al poder es pedirle a la Corte Suprema de Justicia que anule la apertura petrolera. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia, encabezada en aquel momento por Cecilia Sosa, le dijo, señor, esto no se puede hacer porque aquí se cumplieron todos los extremos legales. Bueno, el presidente Chávez siguió, sin embargo, él quería apoderarse de PDVSA, tal como tú lo señalaste, despide en un momento determinado a 20.000 trabajadores que tienen en promedio 15 años trabajando para la industria, de manera que lanzó al cesto de la basura 300.000 años de experiencia y conocimiento. Después, como la Corte Suprema de Justicia no lo complació en anular la apertura petrolera, aprobó vía habilitante, sin consultar con nadie, una ley orgánica de hidrocarburos que aniquiló la apertura. De manera que a partir de ese momento, las empresas que no aceptaron las condiciones que implicaban una violación de los contratos que habían suscrito, fueron a arbitrajes internacionales. Y los han venido ganando todos. No porque haya una conspiración, sino que claramente Venezuela violó las condiciones de los contratos suscritos y ahora vendrán infinidad de demandas. No es solo el caso de ConocoPhillips, también en la parte de minería. Aquí tenemos a Rosoro, una empresa de oro canadiense que está demandando 1.000 y tantos millones de dólares. Tenemos una lista, una seguidilla de empresas que van en este momento a actuar en contra de los activos venezolanos para cobrarse, y entre otras cosas ello se suma que nada más en lo que va de este año Venezuela tiene retrasado más de 3.000 millones de dólares en el pago de su deuda financiera, bien sea la República o bien sea PDVSA. Cuando sumamos esa cantidad de obligaciones a las cuales tendrá que enfrentarse la República y PDVSA, es sencillamente inmanejable. Y la razón siempre es la misma. La demagogia, la ignorancia y la corrupción destruyeron aquello que en su momento fue la segunda mayor empresa petrolera del mundo, que era PDVSA, y destruyeron una economía que era una de las más prósperas de la América Latina, que era Venezuela. Gracias a José Torojardi por atendernos, acompañarnos, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA expresando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país, de la cual dependemos. Esta cantidad de acciones en su contra, el embargo de instalaciones en el Caribe, el impacto real que esto tiene para la economía nacional. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Las ventajas de escuchar tus emociones. Las situaciones difíciles suelen poner de moda ciertas palabras. Una típica, resiliencia. La capacidad de superación de una adversidad, de recoger los aprendizajes para reconstruirse y seguir adelante. Todas esas importantes acciones requieren de un primer paso, sintonizar con lo que sentimos, la escucha de nuestras emociones. Las emociones actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Ellas se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar. ¿A cuáles escuchar? A las dos. Las emociones negativas, como el miedo, la culpa, la ira, dan una advertencia de peligro. Te permiten movilizar tu energía para hacer frente a una amenaza. Por ello, tus sentidos estarán en alerta, tu cuerpo se llenará de adrenalina para permitir un escape en caso necesario y tu corazón latirá más rápido. En pocas palabras, escuchar las emociones negativas puede desde salvar tu vida hasta ayudarte a tomar buenas decisiones, como la persona que ha cometido un acto indebido y el sentimiento de culpa le hace cambiar sus actos, o como la comunidad que siente ira por la ausencia de agua potable y se organiza para tener respuestas de los organismos oficiales. Si bien las emociones negativas nos impulsan a tomar acciones, agotan, debido a que te llevan a tomar posiciones defensivas. Vamos a la otra cara de la moneda, las emociones positivas, la alegría, el entusiasmo, la esperanza. Está comprobado que dichas emociones aumentan tu repertorio de pensamientos ligados a acciones y te permiten abastecerte de una red de recursos sociales, intelectuales y psicológicos. De este modo, mejoran tu resiliencia. Las emociones positivas ayudan a capturar lo que sucede en tu entorno para alcanzar tus objetivos. Ellas aumentan tu fuerza física, tu red de amigos. Ellas te impulsan a reflexionar y aprender. Te animan a adoptar posiciones abiertas, a explorar el mundo y a ampliar tu vida. Todas las emociones son necesarias e inevitables. Te invito a que hoy, al final del día, pienses en las emociones que tuviste. ¿Cómo te sientes? Conserva la que te deja la sonrisa. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme. La verdad, mucho interés de conversar con nuestra invitada. Decíamos al inicio que da la impresión que ni el gobierno ni la oposición le han explicado al país la gravedad de lo que está ocurriendo con la principal industria de Venezuela. Yo iniciaría conversación con nuestra invitada preguntándole qué impacto tiene para las finanzas públicas el embargo de bienes de PDVSA en el Caribe, la caída de la producción y, bueno, la decisión de China de no renovar el periodo de gracia con respecto a los compromisos que tenemos con ese país. ¿La escuchamos? Bueno, lo que ocurrió a partir del jueves o viernes pasado, cuando Conoco decide que, ya que el juicio a su favor dice que PDVSA le debe pagar 2 millones cerca de 10 años después de una expropiación que no estuvo bien realizada, procedió legalmente a decir, si no comienzas a pagarme voy a proceder al embargo de bienes, y arrancó por activos en las islas del Caribe. Hasta ahora se entiende, nadie ha visto los documentos exactos, pero se entiende que la acción jurídica embarga el almacenamiento, básicamente el almacenado allí. Eso quiere decir que obliga instantáneamente a PDVSA a cambiar su logística, y de hecho así lo hizo. Ya no puede mandar petróleo ahí, porque petróleo que caiga allí es un petróleo que no va a estar bajo su control y no está bajo su propiedad en este momento. Entonces ese cambio logístico es extremadamente grave en el corto plazo, y ojalá dure poco, y si PDVSA logra pagar los $2 millardos que le debe a ConocoPhillips. En esas islas se recibe lo que importas de Estados Unidos, lo que Venezuela, PDVSA importa de Estados Unidos, para poder diluir el crudo de la faja del Orinoco, mandarlo de vuelta a esas islas, de donde se reexporta a los lugares de destino, que van allí, salen hacia Estados Unidos y también salen hacia Asia, es decir, hacia China e India. Y esos son puertos de aguas profundas que no existen en Venezuela, aparte de que se reporta una situación de puertos ya no en buenas condiciones, de manera de que no puedo ahora estar haciendo envíos a mi lugar de despacho y mezcla, sino que tengo que estar almacenando en el puerto, en las instalaciones de Jose, y eso limita la capacidad de almacenamiento. Y con esto lo que quiero decir es que el primer impacto es que seguramente mayo y junio va a acentuar la caída que ya se está dando a lo largo de más de un año, pero mucho más intensamente desde septiembre pasado, en toda la producción nacional. Y tiene otras aristas también. Tiene una arista en la cual no solo te va a afectar esa capacidad de procesamiento
tiene un problema operativo, te va a caer la producción, te van a caer los ingresos hasta que resuelvas ese problema, sino que Conoco no es el único acreedor. PDVSA le debe a todos sus proveedores, a la mayor parte de sus proveedores de servicios para producir, y por eso además sigue en declive, no solo por ausencia de personal capacitado en la industria, sino porque tiene unas deudas de larga data y de montos importantes que se estima están todos juntos entre 7 y 10 millardos de dólares. Si además de eso le sumas lo que le debe a los tenedores de bonos, a los bonistas que tienen los bonos de PDVSA en su poder y donde ya está acumulado un incumplimiento, en el caso de PDVSA de aproximadamente 600 millones de dólares, pero si sumas toda la República, el atraso es de 3 millones. Entonces todos esos acreedores están ahora muy alertas y se angustian y eventualmente pueden tomar la decisión de decir, yo también voy a actuar. Si yo procedo a actuar, porque tienen el temor de no poder cobrar, porque dice, bueno, PDVSA podrá pagarle a Conoco, pero ¿y cómo quedo yo? Entonces PDVSA tiene deuda con proveedores, como les dije, entre 7 y 10 millones, pero con los tenedores de bonos tiene una deuda de 26 millardos de dólares. Entonces estamos hablando de aproximadamente 36 millardos de dólares. Entonces tiene que abocarse, y el problema serio que hay es que el margen de maniobra se ha ido reduciendo a lo largo de los años porque nadie ha aceptado refinanciar porque no ven un plan económico capaz de sostener a la industria petrolera ni acomodar la economía nacional, de toda la economía nacional, y sobre esa negativa de los mercados de estar financiando a Venezuela llegaron en septiembre pasado las sanciones norteamericanas financieras que impiden precisamente financiar, y la única forma en que van a permitir el financiamiento de los financistas norteamericanos, es decir, si un financista europeo quiere ayudar, perfecto, pero ese no ha aparecido en ninguna instancia, porque el problema es que no es confiable la gestión de nuestro gobierno, y es lo que tiene absolutamente trancado y en declive la vida nacional en todos sus órdenes de vida, en toda nuestra vida cotidiana. Así que hay un peligro de no solo deteriorar lo que ya está en declive y en descenso, sino que se desaten y se acabe la paciencia de los acreedores que están en cola esperando pagos desde hace ya un buen tiempo, con mucha paciencia, sin ver una clara disposición o gestión de cambio o rectificación por parte del gobierno. Entonces, un juego trancado que se empieza a mover hacia un lado no favorable. Eso es lo que es en cuanto a PDVSA. Yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, porque, bueno, como es natural, las agencias de análisis de riesgo, incluso de inversión, bueno, constantemente emiten comunicados sobre nuestro país, y quería someter a consideración uno de los más recientes, una de las consideraciones más recientes, por ejemplo, de la agencia Eurasia Group. Decía en un informe el pasado 10 de mayo, incluso sin sanciones de Estados Unidos agresivas, el flujo de caja de Venezuela se va a deteriorar significativamente en el año 2018 por aceleración de la disminución de producción petrolera, crecientes problemas con socios, empresas mixtas y los esfuerzos de acreedores para apoderarse de los activos. Yo le preguntaría a nuestra invitada frente a qué escenario estamos. Lo cruzo con el comunicado de la Conferencia Episcopal que nos habla de una posible catástrofe humanitaria sin precedentes. El gobierno insiste en, bueno, celebrar ese evento del domingo y, bueno, perpetuarse en el poder desafiando a la comunidad internacional. ¿La escuchamos? Bueno, yo creo que efectivamente la parte importante del reporte de Eurasia que cita es un mensaje fundamental, que es decir que no hace falta ni siquiera que se presione con sanciones, porque ya la gestión misma sigue deteriorándose y el desempeño del gobierno como proveedor, proveedor de seguridad, de estabilidad, está completamente en declive, y las empresas del Estado que ha manejado, todas ellas están absolutamente en quiebra, no hay una que no esté bien, y encima ahora
se ha logrado lo impensable, que era que la industria petrolera nacional, que era la segunda mejor del planeta, esté en condiciones tan importantes que está marcando el aumento de precios del petróleo entre todos los países. O sea, Venezuela, sin quererlo, en su derrumbe de la industria petrolera, está contribuyendo. Entonces no hay necesidad, está contribuyendo, quiero decir, a la OPEP, a sus recortes, le está facilitando los recortes que quiere hacer la OPEP, porque todo lo está poniendo Venezuela en la pérdida de capacidad de producción. Entonces no hay necesidad ni siquiera de hacer sanciones adicionales, porque Venezuela se está haciendo daño a sí misma sola por la gestión que tiene entre manos. Entonces, es cierto que la situación de gravedad, de situación humanitaria y las perspectivas siguen siendo muy negativas hasta que no haya una clarísima, decidida y coherente intención de cambiar y revertir. Si eso se hace ahora, incluso con las elecciones a menos de 5 días, y ayer salió un decreto de estado de excepción nuevamente de parte del presidente, hablando de problemas viejísimos de nuestra economía y, por supuesto, en un tono donde se demuestra la condición de ponerse por encima de absolutamente todas las instituciones, incluso las instituciones por las cuales votó mayoritariamente en forma abrumadora el pueblo venezolano, que es la Asamblea Nacional. Entonces, atender ese estado de excepción en ese tono, nuevamente después de un estado de excepción hace 2 años, con los problemas que siguen agravándose, sigue siendo algo que no aporta ni sosiego, ni soluciones, ni expectativas. Nadie le ha prestado atención a eso porque ya no cree en la capacidad de solución. Y el tono amenazante no sirve para nada, servirá a lo mejor para hacer alguno que otro acto ejemplarizante antes de las elecciones, y a lo mejor algunas personas están todavía ilusionadas con el tema de que la autoridad para poner orden en lo económico va a funcionar cuando llevamos mucho más de 5 años donde la amenaza no soluciona los problemas económicos. Entonces, en general, no logro ver que estemos atisbando a buenas soluciones. Y el ejemplo que citaste antes de China, en tu pregunta anterior, es importante porque China es un aliado del gobierno venezolano que desde hace muchos años no está dispuesto a prestar más dinero. Lo único que está dispuesto a hacer es a refinanciar, y por eso le concedió ese año y medio de gracia, de decir, ok, no me pagues el capital y págame solo los intereses por año y medio, y cuando se venció, no tomó la decisión inmediata de extenderlo o no, esa gracia. Parece ser, a mí no me extrañaría que sí lo haga, pero en mi opinión me parece que ellos dijeron, bueno, ya los precios no están como estaban hace 2 años cuando yo te di ese beneficio para que no te hundieras, están más de $20 por encima de ese nivel, por lo tanto ahora puedes volver a reanudar a pagarme. Entonces me parece que todo el interés de los aliados está, la desconfianza es tan grande que lo que buscan es apoyar, pero a su vez garantizándose con más seguridad todavía que puedan tener los pagos correspondientes. Así que es posible que veamos a Rusia y a China más metidas en la propiedad accionaria del sector petrolero y cosas por el estilo, porque es la forma de ellos de asegurarse de que van a tener algún resarcimiento en el poco apoyo que estén dispuestos a dar. Nada Gracias, está Herrera. por cambiar en Venezuela sin un cambio verdadero, convincente, de rumbo que rectifique y nos rescate a todos, porque este país es como una escalera mecánica. Algunos estamos más abajo que otros o estamos por encima de otros, pero la escalera sigue bajando y hay que detener eso, y eso no está muy claro que no lo puede hacer el actual gobierno, tristemente. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.